Este problema 614 es un problema en el cual tenemos una parte de diseño de la bocina. Aquí, a ver. Tenemos una parte de diseño de la bocina, diseñar una bocina cónica, y luego una parte de cálculo de eficiencia de iluminación. No se pide la eficiencia de desbordamiento porque para ello haría falta conocer la directividad del alimentador y se le da un valor. Este es un problema muy típico, hay muchos como este en los exámenes, alternativo a lo que os expliqué antes sobre este ejemplo de aquí, que os dije, este ejemplo que os expliqué en la clase anterior es un tipo de problema de reflector parabólico en el cual se especifica una directividad del alimentador y a partir de ella integrando se saca la eficiencia de desbordamiento y la eficiencia total. Pues aquí lo que hacemos es calcular la eficiencia de iluminación suponiendo una distribución de campo en la apertura. Entonces todo esto lo digo ahora para un poco para identificar este problema, de qué características es, y luego a partir de aquí pues lo vamos a resolver. Entonces, en este caso me dice, es un reflector parabólico de 10 metros de diámetro y relación F sobre D 1,5, y estamos en lo que os decía antes. Los reflectores habituales tendrían entre 0,25 y 0,5 de F sobre D. Este tiene mucho más. ¿Por qué? Porque para que nos salga bien el diseño de la bocina necesitamos que F sobre D sea grande. Para que el alimentador tenga que ser más directivo y cuadre con las características de una bocina que son todas directivas. Entonces la excusa para poder preguntar esto, pues este reflector es equivalente a una antena Cassegrain, que es lo que os he dicho antes, que la antena de doble reflector equivale a un reflector simple con una relación F sobre D grande. Entonces, ¿cómo analizamos nosotros una antena de doble reflector? Pues si sabemos cuál es la F sobre D del reflector simple equivalente, pues ya está. Con la F sobre D 1,5, que es la del reflector equivalente, pues analizamos el reflector simple equivalente. Y esto es lo que se hace en este problema. En este problema se supone que tenemos una antena Cassegrain de doble reflector, cuyas características nos da igual, porque ya nos dicen directamente que es equivalente a un reflector simple de F sobre D 1,5. Pues analizamos un reflector con F sobre D 1,5 y ya está. La frecuencia de funcionamiento es 3,9 GHz. Enseguida calculamos la longitud de onda asociada a esta frecuencia y nos sale 7,7 centímetros. Y nos dice que hace falta un nivel de lóbulo principal a secundario en plano H de 26 dB. Y esto ya me sugiere que hay que utilizar el procedimiento de diseño que hemos explicado en la clase de teoría, que se basaba en que a partir del nivel de lóbulo principal a secundario se busca en la gráfica, que esto es el apartado A, se busca en la gráfica el decaimiento en bordes. Entonces, para ayudarnos, en el enunciado ya nos va guiando, entonces nos dice apartado A, encontrar la iluminación en plano H en bordes utilizando la figura 639. Pero aquí se ha puesto esto porque es un problema del libro, entonces ya se ha dado la referencia de la figura del libro. Si fuera un examen, se da la gráfica esta del reflector, se da en el enunciado del examen. Entonces esto se ha puesto para ayudar, pero hoy en día, claro, este problema era bastante antiguo, no sé de qué año, pero fácilmente podía ser, puede tener más de 30 años este problema. Hoy en día ha salido tantas veces que ya se da, muchas veces por supuesto, que sabéis que hay que mirar esta gráfica. La gráfica se da en el enunciado, entonces ahora muchas veces se pregunta directamente en el apartado A, diseñar una bocina de tal tipo, en este caso cónica, que sirva de alimentador. ¿De acuerdo? Bueno, pues mirándoos la gráfica y para 26 dB de nivel de lóbulo principal a secundario me salen 10 dB de decaimiento en bordes. Entonces yo tengo que diseñar una bocina que tenga este decaimiento en bordes. Tipo de bocina cónica. Se da la gráfica, se da en el enunciado como siempre.
Puede que sea una bocina corrugada, me da igual, aunque las bocinas corrugadas en clase solamente hemos dicho que existen y no sabemos mucho acerca de su funcionamiento, de sus modos y tal. Da igual, me dan la gráfica. Me dan la gráfica de la bocina, yo miro la gráfica y me da igual el tipo de bocina. Lo importante es que la gráfica es la que me relacionará el diagrama de la bocina con los parámetros de la bocina. Lo importante es saber qué error de fase va a tener esta bocina. Me dicen en el enunciado que es óptima. De una bocina cónica óptima, tengo que saber el error de fase que tiene, que es 3/8. Entonces yo sé qué gráfica de la bocina tendré que mirar. Lo que pasa es que antes de mirar las gráficas de la bocina, hay que determinar cuál es el valor que tenemos que buscar en la gráfica de la bocina. Entonces, para ello, utilizamos la fórmula del decaimiento en bordes. El decaimiento en bordes es 40 logaritmo del coseno de beta medios más 10 logaritmo del diagrama, particularizado para el ángulo beta. Esto en función de tita prima sería con tita prima, pero lo particularizamos con tita prima igual a beta para tener el decaimiento en el borde del reflector. El borde, recordad que es tita prima igual a beta. Y la beta la calculamos de la fórmula habitual. Es una fórmula que os decía al explicar el ejemplo de diseño que se tiene que saber. F sobre D, o saber o deducir de las fórmulas de la parábola. F sobre D es igual a 1 partido por 4 tangente de beta medios. Entonces de aquí, teniendo en cuenta que F sobre D sub A es 1,5, de aquí me sale que beta vale 18,9 grados. Entonces, calculamos el 40 logaritmo del coseno de beta medios y me sale menos 0,24 dB. Aquí es menos 0,24 dB. Por tanto, sabiendo que el decaimiento total tiene que ser menos 10 dB, ya sabemos cuánto tiene que valer el diagrama del reflector normalizado para el ángulo beta, que es menos 9,75 dB. Digo 75, número redondo, sería 76 quizá. Pero lo tenemos aquí. El diagrama del reflector tiene que valer menos 9,76 dB. Entonces el diagrama del reflector tiene dos partes. Es el producto de dos factores. Recordad que el diagrama del reflector es el producto de 1 más el coseno de tita prima medios por la transformada de Fourier del campo en la apertura. La transformada de Fourier del campo en la apertura es lo que tenemos en la gráfica. Y hay este factor que hay que añadirlo a lo que sale en la gráfica. Entonces, cuando yo lo expreso todo en dBs, este producto se me convierte en una suma. Entonces yo tengo que sumar los dBs de la gráfica de la bocina más el 20 logaritmo de 1 más coseno de beta medios. Pero os justifiqué, cuando explicábamos este ejemplo de diseño en la clase de teoría, os justifiqué que estos dos valores, el 40 logaritmo, vamos a cambiarlo aquí y ponerlo en otro color, en negro, para que se vea, el 40 logaritmo del coseno de beta medios es exactamente igual al 20 logaritmo de 1 más coseno de beta partido por 2. Por una identidad trigonométrica de que el coseno cuadrado de beta medios es igual a 1 más coseno de beta partido por 2. Entonces, como son iguales, yo ya no hace falta que calcule cuánto vale esto porque yo ya sé que son menos 0,24 dB. Fijaos que este valor siempre es un valor pequeño, un valor próximo a 1. Entonces muchas veces hay gente que no lo tiene en cuenta y dice, a ver, si son 0,24 dB y yo en la gráfica a veces leo medio dB arriba o abajo porque la gráfica tampoco tiene tanta resolución como para leer décimas de dB, pues a veces no hace falta ni tener en cuenta este factor. Entonces hay gente que no lo tiene en cuenta. Yo sí que lo tengo en cuenta porque habiendo identificado que vale lo mismo que el 40 logaritmo de coseno de beta medios, que ya lo hemos calculado previamente, pues si sabemos cuánto vale, no nos cuesta nada tenerlo en cuenta también. Entonces ahora lo que me queda es que el valor que hay que leer en la gráfica de la bocina
es aproximadamente menos 9,5 dB. Digo aproximadamente porque aquí las centésimas de dB, prescindimos de las centésimas de dB porque no vamos a poder verlas en la gráfica. Entonces 9,5 más o menos podemos intuirlo un poco en la gráfica donde va a estar. Entonces, como decía, tenemos siempre una familia de curvas de la bocina. Recordad que tenemos aquí una familia de curvas para distintos valores del parámetro t y seleccionamos la que corresponde a la t que nos dan en el enunciado. En el enunciado nos han dicho que la bocina era óptima. Si la bocina es óptima, sabemos que la tenemos aquí, que es óptima en plano H. Como aquí como es una bocina cónica, no hay que distinguir entre el error de fase en plano E y plano H porque es por la simetría de revolución de la geometría de la bocina, el error de fase es el mismo en plano E y plano H. Pero si fuera una bocina rectangular hay que ir con cuidado de en qué plano estamos. Si es plano E, el error de fase sería de 1/4. Si es plano H, el error de fase son 3/8. En este caso es una bocina cónica, entonces sabemos que el error de fase es 3/8 y buscamos la curva de 3/8. Buscando la curva de 3/8 vemos que al valor que tenemos de la gráfica para la transformada de Fourier, que nos ha salido menos 9,5 dB, pues bajamos y nos sale 1,2 igual a d sub m partido por lambda seno de tita. Entonces tenemos esto, d sub m partido por lambda seno de tita igual a 1,2. Beta sabemos cuánto vale, lo hemos calculado antes, 18,9. Entonces si beta vale 18,9, calculamos el seno, despejamos d sub m partido por lambda y me sale que d sub m, diámetro del d sub m es el diámetro de la bocina, es de 3,7 lambda. Nos ha salido una bocina con unas dimensiones bastante más grandes que lambda, con lo cual es una bocina correcta, es una bocina que no tiene el problema aquel de que el diámetro de la apertura no sale suficientemente grande comparado con lambda. Calculamos ahora la longitud. La longitud de la bocina la calculamos siempre a partir del error de fase. Tenemos una fórmula para el error de fase t igual a 3/8, que dice que t es igual a d sub m cuadrado partido por 8 lambda L sub c. Esta fórmula normalmente hay que saberla, pero si uno no se acuerda, puede coger la gráfica de la bocina y mirar allí. Fijaos que en la gráfica de la bocina cónica, bueno, aquí el error es el mismo, en el problema le hemos llamado t y en las gráficas le llaman s, pero da igual. Creo que en la clase de teoría dijimos t. No, dijimos S, pero bueno, da igual. En el problema pone T porque es un problema antiguo, pero es que da igual la letra que le pongamos, puede ser T o puede ser S, da igual. El caso es que vale 3/8 y que su fórmula es esta. Y la fórmula, como decía, si uno no se acuerda, siempre puede buscarla en la gráfica del diagrama. Entonces con esto de aquí despejamos y me sale enseguida la longitud de la bocina. Por lo general longitudes mayores que el diámetro, si esto de aquí es la longitud y esto de aquí es el diámetro, longitudes mayores que el diámetro ya me dan un ángulo de la bocina suficientemente pequeño, menor que medio radián, y entonces ya aproximadamente pues cumplimos la condición de que la bocina tiene que ser larga o estrecha. Bueno, este apartado B me pedían también la directividad, obteniendo sus dimensiones y su directividad. En este caso es la directividad de la bocina, no la directividad del reflector, que esto se calculará luego, la directividad de la bocina. La directividad es 4pi partido por lambda cuadrado por el
el área geométrica por la eficiencia de iluminación. El área geométrica es pi radio al cuadrado de la apertura, el radio es la mitad del diámetro de sub m que hemos calculado aquí, y la eficiencia de iluminación es 0,52 porque es la de la bocina óptima. Si me ponéis 0,5 ya me vale. Lo importante es que os comenté que la bocina óptima rectangular o bocina óptima circular, en ambos casos la eficiencia era alrededor de 0,5. Entonces puede que sea 0,51, 0,52, 0,53, me da igual. Lo importante es que estamos en este orden de magnitud de 0,5. Estaba mirando a ver si tengo... No. Bueno, pues calculamos con estos parámetros de eficiencia 0,5 y el diámetro 3,7 lambda, me sale una directividad de 70, 18 dB. Fijaos que son antenas directivas. Podemos también, si queremos, utilizar la gráfica de directividad de la bocina en lugar de utilizar la fórmula. A ver, es mejor utilizar la fórmula porque es mucho más precisa. En la gráfica hay que leer valores así un poco más a ojo, pero podemos hacerlo. La gráfica de la directividad puede que no se dé en el enunciado si no hace falta. Entonces, en este caso, como también tenemos la fórmula de la eficiencia, puede ser que en el año en que cayó el problema no se diera la gráfica de la directividad. Pero bueno, aquí por si acaso, para que sepáis mirar también la directividad con gráficas, os lo voy a hacer con la gráfica. La gráfica de directividad, os recuerdo como aquí tenemos un esquema hecho a mano de la gráfica, pero os voy a poner aquí en los apuntes la gráfica de directividad. La gráfica de directividad es así, y para la bocina cónica esta gráfica tiene una particularidad, que estas curvas, las distintas curvas que tenemos, corresponden a distintas longitudes de la bocina. Lo que pasa es que si bien en las gráficas de la bocina rectangular tienen la longitud de la bocina en diagonal, la longitud de la bocina en diagonal sería L sub C, pues aquí esta gráfica, no sé por qué, no tiene como parámetro para seleccionar la curva L sub C, sino que como parámetro para seleccionar la curva tiene esta L, que es la longitud de la bocina paralela al eje. Es la longitud de la bocina en la dirección paralela al eje, no en diagonal, como sucede con la gráfica de la bocina rectangular. Entonces aquí hay que ir con cuidado con esto, porque si ponemos la L sub C que nos ha salido antes, no nos van a cuadrar los resultados de directividad que miremos en la gráfica, no nos va a cuadrar con la directividad que tenemos calculada a través de la eficiencia, que sabemos que es correcta. Entonces con la gráfica nos tiene que salir lo mismo. Recordemos los valores que teníamos en la calculados. Teníamos d sub m igual a 3,7 lambda. Teníamos L sub c igual a 4,58 lambda. Entonces aquí habría que calcular L igual a por teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de L sub c al cuadrado menos d sub m medios al cuadrado. Esto es por teorema de Pitágoras. L sub c, aquí en la apertura, d sub m. Entonces tenemos un triángulo de hipotenusa L sub c y catetos L mayúscula y d sub m medios. Entonces por eso calculamos aquí el cateto L en función de la hipotenusa y el otro cateto, ¿no? Y esto de aquí nos da 4,2 lambda. Entonces 4,2 lambda será una curva que está un poco por encima de la de 4. Claro, aquí es un poco difícil ver a ojo dónde, pero nos ayuda esta línea de puntos. La línea de puntos
es la que corresponde a las directividades de la bocina óptima. Entonces, si buscamos 3,7 en el eje horizontal, 3,7 en el eje horizontal, entonces recordad que los valores 3,7 en el eje horizontal me da más o menos por aquí. Y lo buscamos con una curva, una gráfica de un poco más de 4, me viene por aquí. Entonces aquí sería la curva de 4, más o menos, por aquí vendría la de 4,2. Entonces ahora vamos por aquí. Y nos salen los 18,5 dB que hemos calculado antes. Ya veis que, claro, aquí sé que son 18,5 porque lo he calculado, pero si no lo hubiera calculado antes a través de la eficiencia, aquí me es muy difícil saber si son 18 o son 19 o cuánto es, porque fijaos que aquí el 3,7 en la gráfica horizontal es muy difícil de ver dónde está porque es una gráfica logarítmica. Si fuera una gráfica lineal, sí que el 3,7 lo encontraría rápido simplemente midiendo con una regla la separación entre números y haciendo un poco de proporcionalidad, pero ahora tendría que hacer la proporcionalidad calculando el logaritmo de todo. Entonces, claro, me es un poco difícil, si no lo hago y lo quiero hacer así a ojo, pues me es un poco difícil. Fijaos como aquí he torcido la línea a propósito para ir a parar a donde yo sabía que me tenían que salir los 18 dB, porque si lo hubiera hecho para arriba aquí ya me habría ido a otro sitio, ¿no? Es un poco difícil de hacer así con la gráfica. Y además luego tenemos el problema de que la curva de longitud 4,2 lambda no estaba y hemos tenido un poco que hacerlo así un poco a ojo, ¿no? Ya veis que es muchísimo mejor hacerlo con la eficiencia, calcular la directividad con la eficiencia, si la sabemos, y en el caso de las bocinas óptimas sabemos cuánto es la eficiencia, es mucho mejor con la eficiencia que con la gráfica. Pero bueno, si lo único que tenemos es la gráfica, pues habrá que hacerlo con la gráfica. La gráfica también se puede utilizar para diseñar una bocina, es decir, si el error de fase no fuera muy conocido, es decir, yo sé que el diámetro de la apertura es tanto o que la longitud es fija. Por una restricción de diseño, el diámetro de apertura, la longitud es fija. Y yo quiero tener una directividad, por ejemplo, de 25. Pues, ¿qué tamaño tengo que poner? Y me dicen, por ejemplo, pues si es de 20 lambda, la longitud, pues yo bajo 25 por aquí. Y yo sé que puedo tener tamaños de la apertura entre 7, 8 y 9. Entre 7 y 9, pues puedo tener tamaños de la apertura que me dan una directividad de 25 para una longitud de 20, ¿no? Entonces también puede utilizarse la gráfica para diseñar una bocina que tenga una directividad determinada. Pero bueno, ya veis un poco la utilidad de la gráfica. Recordad que si tenemos una bocina rectangular hay que mirar dos gráficas, la de plano E y plano H, multiplicar los resultados que se leen en el eje vertical de las dos gráficas y luego multiplicar por pi partido por 32. En cambio, para la bocina cónica, directamente la gráfica de la bocina ya nos da la directividad. Pues volviendo aquí a donde estábamos, nos ha salido con la gráfica de la bocina una directividad más o menos entre 18 y 19. Y el siguiente apartado sería calcular la eficiencia de iluminación conociendo el campo en la apertura. Lo primero que hay que tener en cuenta para calcular la eficiencia de iluminación es que podemos simplificar el cálculo. Recordad que la fórmula para la eficiencia de iluminación es esta de aquí. 1 partido por el área geométrica o superficie de la apertura, es lo mismo, lo escribo unas veces de una forma y otras veces de otra. Área geométrica o superficie de la apertura,
por el módulo al cuadrado de la integral del campo en la apertura dividido entre la integral del módulo al cuadrado del campo en la apertura. Entonces, estas integrales de aquí pues se hacen con la expresión del campo en la apertura que nos den en el enunciado, que en este caso es 1 menos 2 ρ' partido por d sub a al cuadrado. Es decir, esto de aquí es una parábola d sub a medios, que es el radio de la apertura. Esto es en coordenadas polares, en función de ρ'. Fijaos que como tiene simetría de revolución, esto es la apertura. Esto es un punto cualquiera, distancia de un punto cualquiera al centro de la apertura, que está el origen de coordenadas, es ρ'. Y el máximo valor de ρ', si el diámetro es d sub a, el máximo valor de ρ' pues es d sub a medios, ¿vale? Entonces, por eso la gráfica del diagrama se dibuja en función de ρ', pero con ρ' positivas a izquierda y derecha, por la simetría de revolución, porque ρ' es la coordenada polar de distancia al centro de un círculo. Entonces fijaos que aquí para ρ' igual a d sub a medios, el paréntesis vale 1 y 1 menos 1, 0. Entonces esto de aquí es una curva parabólica que vale 1 en el centro, o sea, un diagrama, es un diagrama normalizado, es un diagrama no, una gráfica de campo en la, o una función de campo en la apertura normalizada a máximo 1 en el centro y 0 en el borde. Y la forma es parabólica. La forma es parabólica porque fijaos que la coordenada ρ' está elevada al cuadrado. Entonces esta expresión de E sub A es la que uno mete en la fórmula de la eficiencia de iluminación y calcula las integrales. Entonces estos apartados de calcular la eficiencia de iluminación son simplemente apartados de calcular una integral, dos integrales sin equivocarse. Con lo cual suelen ser bastante fáciles desde el punto de vista conceptual, lo único es ir con cuidado de no equivocarse en la integral. Para minimizar las posibilidades de equivocarse, lo mejor de todo es suponer que el radio de la apertura vale 1. ¿Por qué? Porque si fijaos que el radio es de sub a medios, si el radio vale 1, pues la expresión del campo de la apertura sería 1 menos ρ' cuadrado, que es la expresión más sencilla posible, donde menos parámetros arrastramos y menos números arrastramos y más difícil es que nos equivoquemos. Lo que también es importante es que si el diámetro vale 2 o el radio vale 1, el límite de integración en la integral sobre la apertura, fijaos que hay que integrar en toda la apertura, por tanto hay que hacer una integral en phi de 0 a 2pi y una integral en ρ de 0 hasta el radio. Si el radio es de sub a medios, pues claro, cuando hagamos la integral tenemos factores de sub a medios elevados a una potencia por todas partes que nos pueden hacer equivocar. Si de sub a medios vale 1, pues este factor elevado a una potencia valdrá siempre 1 y es mucho más difícil que nos equivoquemos. Conclusión, que lo mejor es hacer la integral suponiendo que el diámetro es 2 metros o radio de sub a medios igual a 1 metro. ¿Podemos hacerlo? Sí, porque la eficiencia de iluminación es independiente del tamaño de la apertura. La eficiencia de iluminación depende de la forma de la distribución, depende si es uniforme, si es triangular, si es parabólica, si es cosenoidal, pero no depende del diámetro. Recordad, por ejemplo, cuando veíamos los campos radiados por aperturas, aquí hablando de eficiencia de iluminación, a ver si tenemos aquí una apertura circular. Apertura circular, fijaos que la eficiencia de iluminación depende de la forma uniforme, parabólica,
triangular, concretamente la que tenemos en el problema este, es parabólica y nos tiene que dar, según esta tabla, 0,75. Pero bueno, de eficiencia de iluminación depende solo de la forma, no depende del diámetro. Por tanto, podemos darle el diámetro que queramos y obtendremos siempre el mismo valor de la eficiencia. Entonces le damos el diámetro que más nos convenga, no los 10 metros que nos decían en el enunciado, sino un diámetro de 2 metros. Os voy a demostrar fácilmente que la eficiencia de iluminación es independiente del diámetro. Cogemos la fórmula la fórmula teórica, eficiencia de iluminación igual a 1 partido por la superficie de la apertura por módulo al cuadrado de la integral del campo dividido entre la integral del módulo al cuadrado del campo. Sustituimos el área geométrica por su valor, pi por el radio al cuadrado, radios de sub a medios. Ponemos los límites a la integral, es la integral en un círculo, en phi es una integral de 0 a 2pi, y en rho' es una integral de 0 a d sub a medios. Hay que poner el diferencial de superficie en coordenadas polares, que es d sub, o en coordenadas cilíndricas, para integrar en un círculo, que es d sub s igual a rho', diferencial de rho', diferencial de phi'. Lo mismo abajo, en la otra integral. Entonces, teniendo en cuenta que la integral en phi es la integral de una función constante, porque este campo tiene simetría de revolución, no depende de phi, la integral en phi es la integral de una constante y me da 2pi. Entonces arriba tenemos 2pi de la integral en phi, pero elevado al cuadrado, por este cuadrado, pues 2pi al cuadrado, y abajo tenemos 2pi de la integral en phi, pues 2pi. Entonces este 2pi entre este 2pi me da 2pi, que es esto, que se me va a cancelar con este otro pi del denominador. Pero bueno, ya lo cancelaremos después. Entonces, nos queda ahora esta integral, que es la integral en rho'. Entonces, hacemos un cambio de variable. Rho' igual a d sub a medios por u. ¿Por qué? Porque d sub a medios es el radio. Esto es el radio de la apertura. Fijaos que ahora, con este cambio de variable, la variable u varía entre 0 y 1. Y al multiplicar por d sub a medios me queda rho' entre 0 y d sub a medios. Entonces lo bueno de u es que 0 es menor o igual que u, menor o igual que 1. La integral en u me va a quedar una integral entre 0 y 1, que es lo que más me conviene. Pues vamos a hacer el cambio de variable. Rho' es de sub a medios por u, por tanto diferencial de rho' es de sub a medios diferencial de u. Entonces ponemos aquí rho' igual a d sub a medios por u, y lo tenemos aquí, d sub a medios por u, y diferencial de rho' es d sub a medios diferencial de u. Por tanto, fijaos que me queda un d sub a medios al cuadrado, porque tenemos d sub a medios en rho' y d sub a medios en el diferencial de rho'. Entonces al final, rho' diferencial de rho' me queda igual a d sub a medios al cuadrado, u diferencial de u, que es lo que tenemos aquí, tanto en la integral del numerador como en la integral del denominador. Entonces, como este d sub a medios está elevado al cuadrado, al dividir por d sub a medios al cuadrado, o sea, fijaos que aquí tenemos d sub a medios a la cuarta partido entre d sub a medios al cuadrado, que tenemos aquí, pero aquí hay otro d sub a medios al cuadrado. Tenemos uno que viene del cuadrado de la integral, que se me va, con el de abajo que viene de la integral y el de abajo que viene de la superficie de la apertura. Por tanto, todos los d sub a medios se me van. Y lo que me acaba quedando abajo
son las integrales, sin ningún d sub a medios, simplemente las integrales en u. Y fuera me queda 2pi partido por pi. Fijaos que este pi es la superficie de una apertura con un radio de 1 metro. Y estas integrales son las integrales entre 0 y 1, entre 0 y 1, porque si estábamos integrando de 0 a d sub a medios en ρ', con el cambio de variable, la integral correspondiente es de 0 a 1 en u. Entonces fijaos que tengo la integral de 0 a 1 de e sub a de u por u diferencial de u. Es decir, tengo la integral del campo en la apertura para una apertura circular de radio 1 metro. Entonces fijaos que el 2pi del numerador viene, este 2pi viene de las integrales con simetría de revolución, este 2pi viene de que hemos integrado la simetría de revolución me ha dado 2pi, como la integral del numerador está elevada al cuadrado tengo 2pi al cuadrado, en el denominador tengo una integral sin elevar al cuadrado que me da 2pi, y 2pi cuadrado entre 2pi me daba 2pi, o sea que este 2pi viene simplemente de las integrales en phi con simetría de revolución. Este pi viene de que el área de una apertura circular de radio 1 metro es pi. Entonces por eso no lo simplifico, por eso dejo 2pi partido por pi, para que se vea simplemente que este factor es simplemente 1 partido por la superficie de la apertura, que en este caso es pi, multiplicado por las integrales, y que al integrar en phi me queda un 2pi en el numerador. Conclusión, pues que nosotros simplemente podemos hacer el cambio de variable para el radio de la apertura 1, y fijaos cómo la eficiencia de iluminación me queda totalmente independiente de d sub a, que es lo que yo quería demostrar. Me queda totalmente independiente de d sub a. Entonces esto es lo que hacemos. Tomamos u igual a ρ' por 2 partido entre d sub a, que es lo contrario, es despejar u de aquí arriba, y entonces me queda o ρ' igual a d sub a medios por u. El caso es que la fórmula del campo en la apertura con este cambio de variable, fijaos que si aquí hacemos ρ' igual a d sub a partido por d sub a medios por u, o u igual a ρ' partido por d sub a por 2, en cualquier caso me queda 1 menos u al cuadrado. Me queda campo en la apertura 1 menos u al cuadrado. También puedo yo escribir esto para ir rápido, es lo mismo que decir, bueno, es realmente 1 menos ρ' cuadrado tomando un diámetro de 2 metros. Yo puedo, al final voy a parar siempre a lo mismo, pero yo puedo interpretarlo de dos maneras. Yo puedo interpretar que tenía una apertura de un diámetro de sub a, el que sea, y he hecho este cambio de variable, ρ' igual a d sub a medios por u. Vamos a poner un poco más de buena letra aquí. D sub a medios por u. Puedo hacer este cambio de variable y me queda un campo de la apertura 1 menos u cuadrado, y entonces hago las integrales en u. O puedo decir, no, conservo la variable ρ', pero cambio por la cara el diámetro de la apertura de sub a, lo cambio por un diámetro de 2 metros, para que el radio sea 1 metro. Entonces es lo mismo. O sea, al final me da igual que aquí haya una u o haya una ρ', es lo mismo. Lo importante es que tengo que hacer la integral, sea en u o sea en ρ', y lo importante es que esta integral me sale independiente de d sub a. Solamente tendré que calcular las integrales y multiplicar por 2 el resultado. Entonces calculo las integrales. Fijaos que ahora estoy integrando 1 menos ρ' cuadrado sin ningún coeficiente. Y esto es muy bueno porque al no haber coeficientes aquí es mucho más difícil que me equivoque. La integral está ahí, esto es 1 menos ρ' cuadrado es el campo en la apertura, hay que multiplicarlo por ρ'. Entonces esto me queda 1 menos ρ' cubo, cuya primitiva es ρ' cuadrado menos ρ' a la cuarta cuartos. Y aquí
fijaos que ahora, repito, es que no hay ningún coeficiente que me pueda hacer equivocar. Aquí sustituyo los límites de integración. Por suerte, el cambio de variable me ha producido que el límite de integración sea 1. Entonces, claro, sustituyo 1 elevado a cualquier potencia y me da siempre 1. Entonces, también aquí es mucho más difícil que me equivoque y es muy fácil hacer las operaciones. En este caso, la integral da 1/4. Lo mismo en el denominador. Cojo el campo en la apertura, lo elevo al cuadrado, es decir, tengo aquí 1 menos ρ', que es el campo, 1 menos ρ' cuadrado, que es el campo en la apertura, pues esto lo elevo al cuadrado, entonces me da 1 menos 2 veces ρ' cuadrado, más ρ' a la cuarta. Entonces lo que tengo que integrar es esto, multiplicado por la otra ρ' que viene del diferencial de superficie, pues me da la integral de ρ', que es ρ' cuadrado, la integral de menos 2 ρ' cubo, que serían menos 2 ρ' cuarta cuartos, más la integral de ρ' a la quinta, que es ρ' a la sexta sextos. Sustituyo los límites 0 y 1, y una vez más me beneficio de que 1 elevado a cualquier potencia es 1, y me da esto de aquí, cuyo resultado es 1/6. Fijaos que hacer esta integral entre con d sub a medios y aquí con coeficientes d sub a medios elevado a potencias es una locura. O sea, salen d sub a medios elevado a todo tipo de potencias y tengo que ir con cuidado de no equivocarme. Así, con el límite, lo digo esto, insisto mucho porque realmente hace que sea muchísimo más difícil que nos equivoquemos el utilizar este pequeño truco de suponer que el radio es 1 o hacer el cambio de variable correspondiente, que es exactamente lo mismo. Al final, eficiencia de iluminación, el 2 que me sale de 2pi partido por pi, por la integral del numerador, la integral es 1/4, pero como está elevada al cuadrado, pues es 1/4 al cuadrado, tenemos aquí. La integral del denominador era 1/6, pues 1/6. Entonces esto de aquí pues me da... bueno, se hacen los cálculos, tenemos el 6 sube arriba, el 4 baja elevado al cuadrado son 16, que está en el denominador, que con este 2 me da 8, y ya veo que esto es 3/4, por tanto 0,75. Me sale el mismo valor que por la tabla de... esta sé que me tiene que dar. 0,75 es lo que me ha salido. Lo mismo que en la tabla. Bueno, pues ya tengo prácticamente acabado el problema. Luego me piden en el último apartado calcular la directividad suponiendo que la eficiencia de desbordamiento vale 0,95. Esto me lo dan en el enunciado. Esto se hace mucho cuando no se puede calcular fácilmente la eficiencia de desbordamiento, pues en el enunciado nos dan una. Fijaos que nos han dado una eficiencia de desbordamiento muy buena porque el reflector, el doble reflector se permite optimizar bastante bien el alimentador para intentar, a ver, lo que os dije hablando del doble reflector en la clase de teoría, que en principio a igualdad de alimentador, aumentar la relación F sobre D, que equivale a disminuir el ángulo beta, me empeoraría la eficiencia de desbordamiento. Pero yo lo que hago en estos casos es no utilizar el mismo alimentador, sino que utilizar otro alimentador más directivo. Pero en este caso puedo optimizar bastante bien el alimentador para que radie poco fuera del reflector y tener una buena eficiencia de desbordamiento, que es en esto, que es lo que sucede aquí. Entonces la eficiencia total, bueno, ya sabemos que directividad es 4pi partido por lambda cuadrado por el área geométrica de la apertura, que en este caso la superficie de la apertura es S sub A, que es pi por el diámetro de la apertura medios al cuadrado, pi r cuadrado, por la eficiencia total. Entonces, la eficiencia total era el producto de muchas eficiencias, pero aquí en este problema solamente conocemos las dos más importantes, la de iluminación y la de desbordamiento.
La de iluminación la hemos calculado en el enunciado la hemos calculado en el apartado C, 0,75. La de desbordamiento me la dan en el enunciado, 0,95. Entonces ya tengo los números de todo. Lo único que hay que hacer es coger la calculadora de sub A valía 10 metros, si no recuerdo mal. Se coge la calculadora y se sustituyen los valores, se calcula y sale esto de aquí, 118.000, que pasado a dBs son 50 dBs.